presencia de un hombre que ya estaba algunas veces en el pueblo, lo conocemos, ¿no? Y hemos tenido también la oportunidad de que haya tenido que presentar otros libros que le ha publicado. Verdaderamente son libros de un gran calado y de un gran interés que mucha gente le puede servir como ejemplo, como él dice, ¿no? En un apartado de su libro, como es una persona que ha podido evolucionar, ha podido cambiar su forma de vida, su trayectoria, y él con sus libros lo que hace es contarnos, digamos, en cierta manera sus propias vivencias, de cómo se vive la vida desde la perspectiva que él ha vivido. Darle la bienvenida aquí, las gracias que a través de su representante hemos podido traer aquí al Ayuntamiento de San Juan de la Farache y que tengamos el honor de presentarlo aquí hoy, su último libro, aquí, y sobre todo como la celebración del día del libro el 23 de abril. Yo no me quiero extender mucho, simplemente conozco un poquito el libro, es muy interesante, creo que él puede aportar mucho de lo que ha escrito, el por qué lo ha escrito y por qué lo ha hecho, y que creo que es lo más importante escucharlo a él y que después de ahí opinar y intercambiar opiniones del por qué ha hecho este nuevo libro, que de cierta manera resumen un poco de su vida y su trayectoria social y humana dentro del libro. Muchas gracias por venir aquí y quedar presentado, y estar nosotros dos para presentar el libro. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle la presencia en este acto, que esperemos que le resulte también interesante, al menos vamos a tratar de que así sea. Agradecer también al Ayuntamiento de San Juan de la Farache la oportunidad de estar con ustedes, y en especial pues a Curry y a nuestra amiga Inés. Este tipo de actos, además de la presentación de quien nos acoge, el anfitrión en este caso de Curry, pues solo yo hablar un poco de la obra y de la persona de Luterio, remarcando algunos aspectos que él a lo mejor tiene obviaría. Luego Luterio pasa a hacer una pequeña introducción de algún tema que considere importante, sobre todo del libro, y luego viene la parte más dinámica, que es un poco el debate, ¿no? Entonces él interpela, el coloquio, donde ustedes pueden preguntarle, ¿no? Y luego, como parte final, aquellas personas que deseen escribir alguno de sus libros lo pueden hacer a precio de mercado, y el autor con mucho gusto pues se lo firmará al final. Ahora me van a permitir, y le pido disculpas, porque mi memoria y mi capacidad de concentración no son lo que eran, ni son lo que serán mañana, si existe algún mañana, pues todos sabemos que las capacidades humanas son material fungible, así como la propia vida, ¿no? Por lo que a partir de ahora seguiré leyendo lo que quiero contarles, a fin de que no se me quede nada en el tintero y vaya por ahí por los cerros de vida, no me vaya por los cerros de vida. Durante los últimos 10 años he compartido con Luterio muchos actos de este tipo por toda la geografía española, en calidad de amigo y de agente literario, y esto me ha posibilitado conocer de primera mano algunas de las anécdotas y acontecimientos que Luterio habla y nos cuenta en este libro, ¿no? Un aspecto que quiero destacar de Luterio, que a mí me ha llamado personalmente la atención, historia que llevamos juntos, es la capacidad que tiene de despertar admiración y complicidad en personas de muy diferente edad, de muy diferente condición social o de ideología política. Gentes anónimas y gentes conocidas. Entre estas últimas citaré a Narciso Yepes, el gran concertista de guitarra clásica, que fue quien le prestó el dinero para pagar la fianza a fin de disfrutar del régimen extraordinario de cárcel abierta, siendo además Narciso Yepes y su señora los que firmaron el aval de tutoría necesario. Luis Joaquín Garrigues, hijo del maestro de maestros del derecho mercantil Joaquín Rodríguez Díaz Cañabate, al que llamaba el divino Garrigues. Pues bien, Luis Joaquín, que tuvo hasta su jubilación un despacho de abogado de gran prestigio internacional, escribió hace 17 años un doble libro de memoria titulado Con la pena. En este libro, Luis Joaquín elige del extenso elenco de personajes conocidos en su larga vida personal y profesional, elige, como he dicho, a 5 amigos o clientes. Uno de ellos, al que dedica 14 páginas de su libro, es el Luterio. Personajes de la vida pública como Enrique Mújica, el defensor del pueblo y político, Alfonso Guerra, parlamentario, Iñaki Gabilondo, Rosa Montero, Natalia Figueroa, periodista, Rafael Alberti, poeta, Manolo Pimentel, el ministro y empresario, Javier Pérez Rollo, catedrático de Derecho Constitucional. Estos son algunas de las personas conocidas
que yo personalmente he sido testigo de su sincera amistad y de la admiración por la trayectoria de Luterio. Pero con esto no quiero hacer un panegírico sobre Luterio, sino fijar un poco los parámetros adecuados para situar su figura. Por supuesto que Luterio no es el demonio que pintaba el régimen franquista con los servicios del orden público de entonces y su cohorte de comillas justicieros, ¿no?, de los medios de comunicación, que nos lo mostraba como un demonio, pero tampoco es un santo varón, tampoco es San Luterio ahora como algunos pretenden, ¿no? Es un hombre como otro cualquiera, con sus perfiles y con sus aristas como cualquiera puede tener. El actor Clint que interpreta en la película dirigida por Don Siegel, Fuga de Alcatraz, que la repone continuamente por televisión y los distintos canales de televisión, al protagonista de la única fuga que se produjo en la historia de ese famoso penal norteamericano situado frente a la bahía de San Francisco, el famoso penal de Alcatraz, ¿no? Pues bien, Luterio no fue el protagonista de ficción, sino el protagonista real de la única fuga que se produjo en la historia del penal del Puerto de Santa María, el penal más duro de nuestro país, por el trato vejatorio, cruel e inhumano con el que se trataba a los presos allí encerrados. Además de esto, Luterio ya se había fugado años antes, tirándose de un tren a 70 kilómetros de marcha, medio rompiéndose la crisma con varias fracturas, logrando sobrevivir 10 días a su penoso estado físico, al hambre, a la fiebre y al acoso de las fuerzas de orden público. Si no tenía suficiente, Luterio sufre años después 3 días y 3 noches de persecución por la serranía de Ronda, con 2 heridas de bala en el cuerpo y 6.000 guardias civiles desplazados a su saga con perros y helicópteros pisándole los talones. Pero aunque admirable y plausible es la archiconocida odisea de Luterio en su ansiosa búsqueda de la libertad, fugándose de la extrema vigilancia de las fuerzas de orden público y de las instituciones penitenciarias, porque creía que su madre no lo parió para pudrirse en un penal, para mí, la más meritoria de todas sus fugas, por el titánico acopio y despliegue de inteligencia, de tenacidad, de clarividencia, de fuerza psicológica, de esperanza y de paciencia que tuvo que poner en juego, fue la de, apostando por la educación y la cultura, fugarse de un destino al que parecía irrevocablemente abocado. Carne de presidio, matón carcelario, muerte de 4 disparos en cualquier esquina o galope tendido a lomos del blanco caballo de blanca cola, conocido como heroína. Luterio, a través de la educación y la cultura, se convierte en un gran escritor, algo que muchos olvidan o obvian, ya que en sus obras no solo es importante lo que cuenta, sino cómo lo hace. Y escribiendo, Luterio suma su voz a la de los hombres lúcidos que crean y elaboran, a través del uso de las palabras, ideas e información para que no sean mudas la realidad ni la historia. Porque una sociedad donde sus ciudadanos no se interesan por conocer su realidad y su historia es una sociedad con Alzheimer, o sea, una sociedad enferma e ignorante. Hoy, 23 de abril, día del libro, yo quiero hacer una reseña un poco especial al libro y a la literatura, con la presentación evidentemente de un libro. El uso de las palabras, o sea, la literatura, es una actividad creativa incluida en las artes clásicas. El arte nace y late en la intimidad de los seres humanos. Es una manera personal de ver, de oír, de oler, de gustar y de tocar. Y también, y sobre todo, de pensar. El arte es un vaivén constante de sugestiones. Nunca una obra susceptible de quedar embalsamada y yerta en la fría penumbra de una biblioteca o de un museo. El arte, decía Tolstoy, es pura emoción. Emoción a la que se agrega la experiencia. El autor necesita desentrañar de su intimidad lo más selecto de la experiencia, de esa vehemencia expansiva que todo ser humano guarda en sí mismo. La guarda a menudo sin saberlo, y no pocas veces en el subconsciente. La guarda como un tesoro de calidad, ignorada o no, pero que pugna irrefrenablemente por salir de la intimidad a idearse, adquirir valor comunicativo y contraste, o sea, merecer universalidad. Muchas cosas en común con San Juan de la Ciudad. Yo vivo en Tomares, pero tengo algunas cositas con San Juan y hay lazos que tenemos en San Juan de la Ciudad. Curiosamente, ahora que hablo de esto,
quiero decir una cosa que además está escrita cuando mañana... Perdón, ¿se oye bien atrás? Sí. ¿Mañana se oye bien? Sí, yo estuve viviendo en San Juan de Alfarache cuando Paco comenta que efectivamente fui el único preso que se fugó del penal de Puerto Santa María, una especie de chinchino, estuve viviendo en San Juan de Alfarache. Entonces, en aquella época, San Juan de Alfarache, en la calle esta principal, que sube para arriba, había un edificio enorme, grandísimo. Hoy ya hay muchos edificios que superan a este. Lo llamaban La Torreta, no sé si sigue llamando así. Pues ahí estuve viviendo 2 o 3 meses. Estuvimos viviendo, mis hermanos y yo. Veníamos huyendo de otro sitio y ahí nos metimos en lo primero que encontramos, porque claro, el sistema franquista había hecho de nosotros una cuestión de honor, había que cazar a los lunes, no solo a Eleuterio, sino también a todos los hermanos, ¿no? Porque en definitiva ellos pensaban que era mucho invento para una persona sola, que pedía de muchos más, y a ver si cazamos a todos. Bueno, en La Torreta tenía 3 o 4 ascensores, tenía un portero, con todo mi respeto a los porteros como individuos, como seres, sin embargo, en la época de Franco era una casta especial, especialísima. Generalmente eran guardias civiles, jubilados, que los jubilaban, la Guardia Civil Caminera, la trataban muy mal. A los 50 o 50 y tantos años los jubilaban porque ya no podían estar por la noche encapotados, pasando frío. Y generalmente estos puestos se lo daban para los porteros o a una finca, en fin, eran siempre dóciles y personas afines y sin un carácter determinado, una personalidad concreta. Por tanto, eran muy buenos. Bien, el portero de La Torreta, que había entonces un portero, ya nadie se permite tener porteros en las fincas, en los pisos, en los bloques, se dio cuenta de nuestro movimiento, de nuestro tejemaneje. Yo ya estaba bastante pulido, pero algún familiar mío no. María, la hermana Lobo, pobrecita, pues no se avenía con esto de subir y bajar por el ascensor y claro, el portero que lo pierde en comba se da cuenta de todo. ¿Cuántas células del Partido Comunista y Socialista cayeron todos metidos porque se convocaban una vez, pongamos a la semana, en un piso y veía al portero pasar, llamaba a la policía y ahí los hacía todos, siempre los porteros. Bien, pues se quedó con nosotros de una manera sospechosa y nos dimos cuenta que ahí corríamos mucho peligro y que había que irse de ahí. Y me acuerdo que compramos una casita en un barrio de Sevilla que se llama el barrio de los Carteros, un barrio humilde, y ese día, curiosamente, había una huelga de transportistas y contratamos a un señor particular con un camioncillo que tenía, que bueno, pues yo les llevo los trastos para él. Y estábamos sacando los muebles, los 4 bártulos que teníamos, y en esto que llega la Guardia Civil. Y entonces cada uno nos vamos escabullendo según salíamos, nos hacíamos un poco tontos, el camión estaba ahí, él estaba cargando, pero nos íbamos bien. Finalmente nos fuimos todos, se quedaron con todo allí. Y esto ocurrió aquí en San Juan de Alfarache, en La Torreta. Por tanto, sí que tengo cosas en común con San Juan, cierto. Bueno, yo he escrito 6 libros ya. 3 son de ensayos de orden jurídico, sociológico y penitenciario, especialmente jurídico. Estos son libros de memoria. Los 2 primeros, Camino a Revienta y Mañana seré libre, como dice Paco Sánchez, han traducido Camino a Revienta en 10 idiomas, se han llevado los 2 al cine con los mismos títulos, homónimos, y este es el 3er libro con el que cierro la trilogía de memorias. Pero desde que terminé de escribir el segundo de los libros de memorias, a este han pasado 36 años. Con lo cual, a lo largo de 36 años yo me he hecho viejo, he madurado mucho, tengo más experiencia, más conocimiento, más cultura, y yo creo que, según las críticas, dicen
que escribo también mejor. Este, seguramente, así me lo califican, es el libro mejor escrito y es el más redondo de todos. Porque no es un libro de memorias, es fundamentalmente, bueno, casi todos los libros de memorias son libros de ensayo, porque se trata de opinar, se trata de contar, pero básicamente yo no me limito a contar mis andanzas y cosas de estas, sino a hacer un retrato, una fotografía constante del mundo que me rodea y por qué ocurren las cosas, por qué necesitamos buenos, malos, premio, castigo, por qué estamos tan instalados de una manera absolutamente acérrima al maniqueísmo, que eso nos hace pobres, nos hace chatos y mezquinos y ruines, porque el ser humano tiene un cerebro prodigioso, portentoso, para que nos digan blanco, negro, bueno, malo, premio, castigo. Eso es hacer abstracción y dejarnos una especie de etiqueta al ser humano nada más. Y eso nos empobrece muchísimo. Y esto es un primer análisis, porque por otra parte, esa forma de etiquetarnos o de juzgarnos entre nosotros mismos deja de ser los comienzos de una cultura alienante, absolutamente alienante. De tal suerte que llega un momento que alguien quiere hacer el punto, el análisis de todo esto y damos por hecho tan firmemente que las cosas deben ser así que lo podemos tachar de loco. Y no es verdad. Hay que indignarse, hay que protestar ante lo injusto, ante lo facilón también. Repito, tenemos un cerebro portentoso, hay que darle esa vida. Nuestro cerebro es una maravilla, pero si nos limitamos a 2 más 2 son 4 o el maniqueísmo, entonces nos empobrecemos inevitablemente. Bien. Este libro, no sé si se llevará al cine o no, los otros sí se llevarán al cine, tiene apenas 3 meses de andadura, entonces pronto, posiblemente sí, vaya al cine. Pero en todo caso, y hoy que es el día del libro, empieza el día del libro, es una semana, en el caso de Madrid dura 2 semanas, San Jordi y San Jorge, en Zaragoza también, es importante la feria del libro en Zaragoza. Tenemos que hablar de libros. Es muy importante que hablemos de libros, que leamos libros. La vida de cada persona en sí misma es mediocre. Quiero decir, mediocre en relación a la cantidad de cosas que podemos conocer, a la cantidad de vidas que podemos vivir, que podemos entender, y eso lo tenemos en los libros. El ser humano camina en la vida, pero sin embargo el que coge libros, el que lee libros, puede entender y vivir muchas vidas. Ese mundo maravilloso que está en el libro es el que nos hace grandes, y nos hace fuertes, y nos hace ricos, hace que la persona sea libre de verdad, libre. Y permítanme que haga un eslogan publicitario, ahora que estamos en el día del libro, que los libros, cuantos más libre, cuantos más libros. Yo aquí ahora lo dejo porque prefiero abrir un coloquio. Ustedes, como conocen muchas cosas de Lupe, yo diría, pero pocas de Eleuterio seguramente. Ojo, Eleuterio es una cosa y Lupe es otra. Lupe es el personaje y Eleuterio es la persona. En mí, hoy, aquí, en cualquier parte que conecten ustedes conmigo, no encontrarán al personaje. Siempre encontrarán a la persona, que es Eleuterio Sánchez. Y hagan ustedes preguntas en este momento sobre todo. Muchas gracias.